a la gente. O sea, no sirven para nada. Pero aquel que cree en Cristo tiene el poder para poder echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos, poder autoliberarse cuando hay una situación vergonzosa, cuando hay una artimaña del diablo que te está estorbando. Tú tienes el poder del Espíritu para autoliberarte. En lo secreto tú le abres el corazón a Dios y le dices: esto me está pasando, el hombre no puede hacer nada por mí, pero tú sí. Y le dices: ven sobre mí, Espíritu Santo. Y comienza el Espíritu a obrar en tu favor. No es la ciencia, no es la psicología, no es la filosofía, no es la religión, es la fe en el Hijo de Dios. Entonces decíamos que es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da la habilidad a un creyente de creer a Dios con confianza cualquier cosa en un momento específico, tal como Dios lo dice en su palabra. A todo aquel que cree le es posible todo lo que pida. Pero ven, la llave es creer. Entonces el diablo dice: voy a estorbar esa semilla de creer. Entonces viene la duda, viene el miedo, viene el temor, y entonces te envuelve en su telaraña. Porque un cristiano inepto no sirve para nada. Pero alguien que comienza a caminar en el reino, metido en los 9 dones de Dios, esos hombres y esas mujeres son los que van a quedar escritos en la historia. Pero no son los pasivos. Entonces, el don de fe, decíamos rápidamente, porque hay diferentes fe. La fe salvadora no tiene nada que ver con el don. La fe general o la medida de fe no tiene nada que ver con la fe. La fe como fruto no tiene nada que ver con el don de fe. La fe salvadora, el don de fe es recibido únicamente después de la salvación. La fe, número 2, la fe general o la medida de fe. El don de fe no es dado a todos los creyentes, pero Dios sí da una medida de fe a cada creyente para que reciba sus promesas. Tienes que activar tu fe. Tercero, la fe como fruto del Espíritu. Entonces, la fe como fruto del Espíritu activa al creyente en lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. No sé si me está entendiendo. Ay, Dios mío. ¿Ve por qué hay tanta dificultad en la iglesia de Cristo? ¿Ve por qué como servidores, como anfitriones, como líderes no pasa nada en nuestras casas? Porque la telaraña del diablo te tiene envuelta. El diablo no le conviene que tú crezcas espiritualmente. Al diablo le conviene que tú camines en la religión, en la iglesia fría, en la iglesia muerta. Al diablo no le conviene que tú camines en el reino de Dios. No le conviene. Al diablo no le conviene que tú tengas media hora de oración con Dios. Al diablo no le gusta cuando tú lees la Biblia, cuando tú tienes una intimidad con Dios. No le gusta cuando tú te congregas. No le gusta, porque sabe que vas a ser un líder en potencia, una mujer en potencia, cuando ya comiences a caminar en el reino. ¿Y cómo lo podemos explicar esto? En otro tiempo, ¿cómo yo pude dejar todo lo que yo era? O pregúntale al que tienes a la par, sea hembra o varón, ¿cómo dejaste el montón de situaciones que andabas cargando? En la fe. Creí en Jesús. Entonces ahí es donde el hombre empieza a patinar. Dice: pero ¿cómo? ¿Y por qué yo no puedo dejar el vicio del cigarro? ¿Por qué yo no puedo dejar el vicio del chisme, si es que es un vicio? ¿Por qué no puedo dejar las mundanalidades? Por sí solo no vas a poder. Necesitas la ayuda de Dios. Y por eso es que Dios ha formado a la iglesia cristiana. Entonces vamos a seguir avanzando rápidamente, hermano. Solo estoy dando un repaso. El don de fe es el don más grande de los dones de poder. ¿Por qué es más grande? Un ejemplo de cómo el don de fe actúa es lo que acabamos de leer. Vaya al versículo, al capítulo 6.
Entonces dice, versículo 21, que no lo leímos. Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces dice el 23, se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Entonces, ¿qué es confiar en Dios? Tener fe. Fe que es un don del Espíritu, no la fe de creer, no la fe del fruto. La fe que mueve montañas, la fe que te activa en una mujer, un hombre diferente. La fe. ¿Cuáles serán los propósitos del don de fe? ¿Por qué cuando hacen un vehículo? Ayúdame, Espíritu Santo, porque ellos tienen que entender. Antes, en el año 50, los vehículos no traían bolsa de aire y no traían muchas ventajas a favor del ser humano. Pero ahora un vehículo viene bien equipado. Entonces, ¿qué hacían? Los hacían de un latón grueso, creyendo que entre más grueso era la lata, había más posibilidades que las personas se murieran. Pero vinieron regulando todas esas situaciones y las vinieron probando. Ahora usted se monta en un sedán, en una troca, en cualquier vehículo, hasta es cómodo andar en ese vehículo. Ahora, ¿cuándo le iban a poner cinturones de seguridad? Cuando las mismas puertas hoy tienen bolsas de aire, el timón, a donde usted vaya hay bolsa de aire. Si la gente sabe por qué se mueren en los accidentes, porque no traen puesto el cinturón. ¿Qué quiero decir? Entonces, ¿qué es la fe? Si no la practicas, si no la activas, en el momento del desastre no funciona. Si a mí me dicen y me hablan de las condiciones del vehículo, me encanta, lo compro, porque tiene seguridad para mi vida. Así es el cristianismo, tiene seguridad para el hombre, para la mujer, no importa quién haya sido antes. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del don de la fe? 1, protección personal. Cuando un cristiano se encuentra en peligro y tiene fe, la protección de Dios viene a su auxilio. Hechos 28, 3 y 5. Alguien, por favor, póngase de pie y léalo. ¿Cuáles son los propósitos del don de fe? Aquí no vamos a hablar solamente lata. Necesitamos que esta iglesia crezca, que los miembros crezcan y que activen. No hay necesidad de llamar al pastor o a los ancianos para tu problema. Lo que debes de hacer es activar tu fe y creerle a Dios, y vas a ver cómo Dios va a comenzar a actuar a tu favor. Pero si ya lo intentaste de diferentes maneras y no funciona, entonces ahí vamos nosotros. Entonces, ¿ya lo encontró? Primero, la protección. Entonces Pablo, recogiendo algunas ramas secas, y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente de ahí vio la víbora colgada de su mano, decía: oiga, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces Pablo había dicho: ay, sí, Señor, cómo cuidé a los 200 y picos marineros que venían conmigo en el yate. Y mira con qué me pagaste, es una víbora, me mordió y aquí me voy a morir. Aleluya. No. Y oiga las palabras que él oía, eran palabras negativas. ¿Quiere que se las repita? Dice que la gente que lo rodeaba decía: ciertamente este hombre es homicida,
a quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir. ¿Qué está diciendo? Se va a morir por la picada de la serpiente. No, este hombre tenía fe. Agarró la víbora y en el nombre de Jesucristo, que es poder y gloria, dijo: me salvo y me sano. La sacudió y la tiró a un lado y no le pasó nada, porque tenía fe. La fe te protege. Pero cuando lo crees, es bonito cuando el ministro se deja usar por Dios y ustedes gritan, patalean y dicen: qué glorioso estuvo el culto. El culto, perdón, qué glorioso estuvo el culto. Pero es que no consiste en el culto. Consiste que cuando tú salgas de esta puerta, vayas y te pongas en la presencia de Dios para que te ayude y restaure a tu esposo, a tus hijos, restaure tu trabajo, tu vida. Entonces vas a activar la fe. Los que te hostigan en tu trabajo, los que te estorban en tu casa, los demonios, los hombres, lo que sea. Y comenzás a tener esa comunión con Dios y comenzás a vivir en fe. Gracias. Segundo, recibir sustento sobrenatural. Después de que somos protegidos por la fe, viene el segundo, que es el sustento sobrenatural. Primera de Reyes 17:2-6. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente